Hola, ¿se me escucha bien? Solamente para probar. Sí, sí, no. Y guardamos silencio. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos nuevamente a una charla del ciclo Historia de la Ciencia que ofrece el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica CONCITEC y la Asociación Peruana de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud cada miércoles desde el 24 de febrero. Esta es entonces la quinta charla que ofrecemos y nos acompañará en esta oportunidad la joven historiadora Yenisa Guisado Mercado para tratar un tema relacionado con la historia de la electricidad, ¿no? Este ciclo, como ustedes saben, los ofrecemos con el objetivo de difundir la cultura científica, hacer divulgación científica y sobre todo también permitir que más gente conozca un poco sobre la historia de las actividades de ciencia, tecnología que se han ido desarrollando en nuestro país a lo largo de nuestra historia. La charla, como les decía, de hoy día estará referida a la historia de la electricidad, específicamente al tema de la Escuela Nacional de Electricidad, un proyecto muy interesante promovido por el ingeniero Emilio Guarín. La electricidad, como ustedes saben, es una fuerza natural, está en el mundo desde que el mundo se forma. En su estado natural, esta se llama electrostática o electricidad estática. Y en tiempos muy remotos fue descubierta esta electricidad estática por Tales de Mileto, uno de los 7 sabios de Grecia. Tales de Mileto encontró que frotando un pedazo de resina o ámbar sobre su túnica, esta adquiría una capacidad de atracción de pequeños cuerpos, hablemos de hilachas, pedacitos de papel, pedacitos de madera, ¿no? Él obviamente en ese momento pensó que un espíritu convivía en este ámbar y le puso de nombre electrón, y de ahí proviene la palabra electricidad. Con los años, con los siglos, esta electricidad fue siendo estudiada poco a poco, fue un fenómeno de laboratorio hasta su primera utilización práctica, que es ya con el telégrafo, esto hacia la primera mitad de 1800. Hacia 1884 o 82, la electricidad ya se inaugura como alumbrado público eléctrico, esto es en Nueva York, gracias a la invención de la lámpara eléctrica, del foco eléctrico o la bombilla eléctrica, como se suele llamar, ¿no? Y a nuestro país llegó aproximadamente hacia 1886, cuando un empresario de origen italiano, don Bartolomé Bollo, introdujo un generador eléctrico en su fábrica textil, que es muy conocida para la memoria colectiva de los peruanos, que es la fábrica de frazada Santa Catalina, que creo que todavía existe, ¿no? Santa Catalina introdujo uno de los primeros generadores y allí empieza una historia de la electricidad en nuestro país que ya conoceremos también a través de esta charla. Bien, en particular, esta charla tratará sobre la Escuela Nacional de Electricidad, que como les comenté, fue un ambicioso proyecto educativo que tuvo como finalidad instaurar una red eléctrica en el Perú durante inicios del siglo XX, ¿no? Su principal impulsor fue Emilio Guarini, que fue un conocido científico que ya vino como tal con ese reconocimiento de Europa. El Perú tuvo la suerte de poderlo enrolar, convocar, y vino por alrededor de 4 años al Perú, ¿no? En esta estadía él
estructuró este gran proyecto que lamentablemente no se llevó a cabo, pero que sin embargo este estudio realizado por nuestra invitada, Yenisa Guisado, en coautoría también con otro destacado historiador, el doctor José Ragas, nos va a permitir conocer a través de estos escritos de Guarini, a través de notas, entrevistas de prensa, exacto, todo lo que pudo haber sido este innovador proyecto de educación técnica y cómo la educación técnica pudo haber sido el impulsor de mayor desarrollo de la electricidad en la primera mitad del siglo XX. Así que, por favor, permítanme ahora compartir una diapositiva para conocer más a nuestra invitada, ¿sí? Ella es, la charla, perdón, trata sobre, repito, la Escuela Nacional de Electricidad. Nuestra invitada es la historiadora Yenisa. Yenisa es bachiller en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es miembro del equipo académico Políticas Públicas en Perspectiva Histórica, del Grupo de Investigación de Políticas Públicas Diseñando el Perú, Estado, Ciudadanía, Intelectuales y Política, del Instituto Seminario de Historia Rural Andina. Su línea de investigación se centra en políticas educativas, por lo que actualmente viene trabajando el tema de la educación técnica y el proceso de modernización en Lima durante la República Aristocrática. Junto al historiador José Ragas, ha escrito el artículo La Escuela Nacional de Electricidad y la Educación Técnica en el Perú, que es sobre lo que se basará la charla de hoy día. Antes de darle la palabra a nuestra invitada, quiero invitar también a todos los que nos siguen a través del Facebook del CONCITEC a alcanzar con sus preguntas a través de este chat, como ustedes lo consideren. Entonces, Yenisa, muy buenas tardes. El micrófono es tuyo. Buenas tardes, Neido. Buenas tardes. Primero agradecerte por la invitación. Agradecer a las personas que se han prestado para poder escuchar un poco acerca de este escrito y pasar a reflexionar respecto a ello. Antes de empezar, quiero también señalar que este artículo, como bien lo mencionó Neido, lo trabajé en coautoría con José Ragas, ¿no? Bueno, con respecto a este trabajo, primero tengo que señalar que surgió justamente por mis inclinaciones con respecto a la educación técnica como tal. Es así que a través de lo que iba buscando respecto a la Escuela de Artes y Oficios de Lima, que es una de las más emblemáticas, pude, ¿no?, ver la relación que existía respecto a algunos intelectuales, ¿no?, que también fueron directores y que también fueron impulsores, como es en el caso de Guarini. Por ello, al mencionar la visión de la Escuela Nacional de Electricidad en el Perú, me es necesario también señalar lo que significó la educación técnica, ¿no?, como un anticipo de esta visión, ¿no?, de las artes manuales que se estaba colocando con la visión de industria o modernización que se proyectaba en el siglo XIX. Es así que se tienen dos principales escuelas, ¿no?, la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela de Ingenieros. Tengo que hacer este antecedente porque me van a permitir entender la magnitud que quiso tener Guarini al impulsar esta Escuela Nacional de Electricidad. Bueno, haciendo rápidamente un paralelo, la Escuela Nacional de Artes y Oficios podría representar un poco los múltiples avatares políticos, ya que si bien tuvo esta visión de industrialización y modernización, no se pudo sustentar, digamos, continuamente debido a una serie de factores gubernamentales. Es así que vemos los cimientos de esta Escuela de Artes y Oficios desde incluso el periodo de Bolívar, ¿no?, quien va a fundar lo que van a ser los colegios de ciencias y artes en Cusco, y estos van a ser el antecedente de este tipo de educación.
bajo el precepto de la formación científica impulsada por las ideas liberales y la visión del progreso que ya había mencionado anteriormente. Por ello es que se formula, ¿no?, una serie de tanto de leyes y reglamentos generales de instrucción pública que pudieran introducir un tipo de educación que sea totalizadora, como se intentaba hacer con la educación técnica. Es así que para el año 1854 se acordó la construcción de la Escuela de Artes y Oficios de Lima, pero este proyecto va a quedar truncado debido a la rebelión de los artesanos de 1858, como le mencioné Denis Sumo. Este proyecto no se va a estancar, sino que recién va a tomar forma bajo la mirada, ¿no?, de otros gobiernos, y para lo cual se va a contratar a un especialista que ya había llevado a cabo una escuela de artes y oficios en Chile, ¿no?, quien es Julio Jarier, con quien se va a llevar a cabo la inauguración de esta escuela en 1860. Esta escuela primordialmente va a enfatizar la formación de especialistas en herrería, fundición, caldería, mecánica y carpintería, ¿no?, pero que va a tener una interrupción prolongada debido a la Guerra del Pacífico de 1879, para recién ser reactivada, ¿no?, en 1904, la reapertura, y desde ahí va a comenzar a tener un mayor sustento debido a los intelectuales que también van a albergar y van a ser los directores. Entre ellos van a estar Paulet, Emilio Guarini, ¿no?, Francisco Alaiza Pasoldán, entre otros. Como había mencionado, la educación técnica no solamente deriva en la Escuela de Artes y Oficios, sino también en la Escuela de Ingenieros. Esta, a fines de 1869, bajo el gobierno de José Balta, va a tener forma bajo el contrato que se le va a hacer a Eduardo de Javich, el ingeniero no reconocido que se tiene, y con él, a mediados de 1872, se van a desempeñar una serie de comisiones en los distintos departamentos del sur con el fin de diagnosticar, ¿no?, la serie de falencias que podían existir. No es hasta el gobierno de Manuel Pardo donde Javich, este intelectual también, va a conformar la comisión organizadora del cuerpo de ingenieros, y esta va a su vez formar lo que vendría a ser la Junta Central, con la cual se va a fundar la Escuela de Ingenieros en el 18 de marzo de 1876. Mencionaba esos antecedentes porque Emilio Guarini participó en la reapertura de la Escuela de Artes y Oficios, pero también tuvo cierta influencia de la Escuela de Ingenieros, que es justamente la que acabo de señalar. Bueno, pasemos a Emilio Guarini. Emilio Guarini va a ser el profesor de física, ¿no?, mecánica, electricidad industrial, jefe de la sección de electricidad de la Escuela de Artes y Oficios, especialista en el ramo de electricidad, con lo cual tuvo una vasta experiencia a razón de los trabajos científicos llevados en Europa. Para él, la electricidad era básicamente utilizada en todo, ¿no? Tenía un papel muy relevante. Es por ello, y cito una mención que se le hace en la revista Variedades de 1906, donde para él la electricidad cobraba más importancia justamente en la agricultura. Y él menciona lo siguiente, ¿no? El papel de la electricidad en la preparación de los productos agrícolas no se reduce a servir tan solo la fuerza motora, sino que se utilizan también sus propiedades físico-químicas, como por ejemplo enranciar el vino y darle aroma, purificar el aceite, carbonizar en pocos minutos la turba y transformar el combustible, equivalente al carbón de la mitad de su peso. No falta, por lo tanto, variedad en las aplicaciones de la electricidad en la agricultura e industrias rurales, siendo hasta cierto punto indispensable esta variedad. Así es que generalmente van anexas a las explotaciones electroagrícolas, industrias secundarias
cuya maquinaria aprovecha la corriente mientras no funciona en la instalación agrícola. La industria anexa más comúnmente empleada es la lechería. También se recurre a la cría de ganado, fabricación de cerveza, destilería, avicultura y fabricación de azúcar. Esta última industria puede rendir duplicado provecho y es inherente a toda industria abyecticia y también utilizada en la depuración eléctrica de los jugos azucarados. También la electricidad va a tener suma importancia en la esterilización de la calidad de las aguas, así como en el uso de la telegrafía y telefonía, ¿no? Entonces, a partir de esta cita un poco extensa, puede proyectarse que la visión de la electricidad para Guarini condensaba una serie de visiones también que se veían en el día a día dentro de las actividades económicas comunes, pero que también podían despertar una serie de tecnificaciones que mejoraran la calidad de vida de las personas, ¿no? Aparte de esta visión que él tenía, él también tuvo un proyecto bastante ambicioso, ¿no? De utilizar las aguas del lago Titicaca como fuerza eléctrica, para lo cual él pensaba, o la idea consistía en utilizar la enorme fuerza disponible para producir electricidad aplicable a varias utilidades y actividades económicas como la agricultura, minería, los ferrocarriles meridionales del sur del Perú, para el alumbrado público en la ciudad y en las zonas rurales, así como en el empleo de la electroquímica. Es decir, este personaje era sumamente fascinante, ¿no? Por la capacidad que tenía, ¿no? de soñar con respecto a lo que se podía y no se podía hacer respecto a la eléctrica. En el PPT que acaba de colocar Naido, justamente hay un pequeño escrito, ¿no? Que se puede encontrar también en el boletín de la Sociedad de Ingenieros, Informaciones y Memorias. Y en esta, básicamente, condensan un poco las ideas que se tenían con respecto a la Escuela Nacional de Electricidad, y porque justamente menciona esta visión del porvenir económico que se podía tener tanto en la industria y en la agricultura. Asimismo, este tipo de escuela que él quería impulsar seguía un modelo, ¿no? El modelo del Instituto Electrotécnico de Grenoble en Francia. ¿Por qué? Porque él también había tenido bastante conocimiento, ¿no? Europeo. Pero más allá de eso, si recordamos un poco, la educación técnica o las escuelas de artes y oficios también tienen una influencia de los técnicos, ¿no? En Francia y en Suiza, como también señalan otras personas, ¿no? Otros intelectuales que han trabajado al respecto, ¿no? Pienso en José Ignacio López Soria, que también ha trabajado respecto a este tema. La Escuela Nacional de Electricidad podía ser una oficina de ensayos, ¿no? Que de una u otra forma te permitiera ver qué estructuras se podía o no se podía llevar a cabo o ser realizable, ¿no? Dentro del plano, digamos, cotidiano, así como ser un laboratorio de investigación. A razón de que se requería, ¿no? Poder tener una institución que condense todo esto, la idea de Guarini era la siguiente, ¿no? Poder administrar tanto de la Escuela de Artes y Oficios la sección de electricidad, como la sección de electricidad que se contaba en la Escuela de Ingenieros, para poder simplemente tener una sección grande de electricidad, pero que también abocara no tanto el trabajo de los ingenieros como de los técnicos. Es decir, que entre ellos dos pudieron ensalzar las ideas que ambos podían tener y ser realizables, ¿no? Es así que él acota una frase, ¿no? Que me pareció bien particular en lo que he encontrado del comercio, es hacer una obra útil y hacerla mejor, ¿no? Pero reduciendo ciertos gastos. Pensemos también que
el presupuesto que se le asignaba a las instituciones de educación técnica, piénsese en la Escuela de Artes y Oficios, tuvo una gran reducción. Entonces lo que él no quería que pasara era que hubiera un déficit, ¿no? Sino que todo lo contrario. ¿Puedes pasar a la siguiente imagen, Neida, por favor? Es acá donde quizá no se pueda visualizar tanto, pero hay dos secciones, ¿no? Dos imágenes de las secciones de la Escuela de Ingenieros, ¿no? Que de una otra forma iban más avanzadas con respecto a la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Y para lo cual Morini pensaba que no se necesitaba ejecutar gran presupuesto más de forma, digamos, individual, sino se podía hacer algo global, ¿no? Es por ello que, pasa la siguiente, por favor. Es por ello que acá también podemos apreciar, aunque no se visualiza bien, otra sección, ¿no? De electricidad de la Escuela de Artes y Oficios que también podía ser asumida dentro de esta Escuela Nacional de Electricidad. Con respecto el tema de la Escuela Nacional, como ya había mencionado, la visión de Guarini era sumamente ambiciosa y él mencionaba dentro de la entrevista que se le realiza en El Comercio en 1906 lo siguiente, ¿no? No hay duda de que el porvenir de la electromecánica, no hay duda que el porvenir de la electromecánica, ya que la electricidad puede muchas veces pasarse sin la mecánica en sus numerosas y maravillosas aplicaciones y casi nunca la mecánica puede pasarse sin la electricidad, ¿no? Sigue enfatizando la utilización de la electricidad. Pero él iba un poco más allá de esta visión netamente utilitaria, ¿no? Él quería incorporar también una visión un poco más compleja, ¿no? Porque no solamente se detenía en utilizar esta herramienta como la electricidad, sino con fusionarla, ¿no? Y hacerla un poco más compleja, como lo sería la electromecánica, ¿no? Es así que dentro de los planes de estudio que se le asignaba a los estudiantes, ¿no? De la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Al menos pude apreciar esta innovación, ¿no? Académica que se le quería dar, ya que él tomaba también la Escuela Electrotécnica de Argentina como modelo para poder introducir sus ideas en esta nueva escuela nacional que compitiera con cualquier tipo de escuela en Latinoamérica, ¿no? Mencionaré rápidamente respecto a los elementos, ¿no? Que hicieron sustancial esta escuela, que vienen a ser los estudiantes. En la Escuela Nacional de Electricidad se pretendía brindar la logística y los recursos necesarios para los estudiantes para que ellos alcancen el propósito óptimo en el plano educativo. Ello quería decir que se buscaba que ellos promovieran el desarrollo nacional a través de la implementación de la electrificación del país, ¿no? Esta estimulación constante se la otorgaban con la serie de excursiones que también llevaban a cabo los estudiantes para poder conocer y diagnosticar los problemas que existían a nivel regional. Es así que muchos de los estudiantes que participaron inicialmente en la sección, al menos de la Escuela de Artes y Oficios, pudieron, ¿no?, ir con él a otras regiones, a otras empresas principalmente, para poder ver, ¿no?, cómo las empresas, ¿no?, podían mejorar u optimizar el sistema de electrificación que se estaba dando. Es así que dentro de los lugares a los que ellos hicieron excursiones en las empresas, se podía señalar, ¿no?, la compañía minera de Alpamina, ¿no?, los buques de guerra de Grau y Bolognesi,
que también constituyeron los principales campos de enseñanza, ¿no? Para tanto los estudiantes y algunos egresados. Entonces, los estudiantes consolidaron esta serie de conocimientos que iban adquiriendo de forma teórica en el plano práctico en las instituciones a las cuales ellos podían ir gracias a estos viajes de instrucción que se desarrollaban, ¿no? Y que de una u otra forma permitían complementar la, la serie de conocimientos que se necesitaban, ¿no? Justamente en el plano. Ahora, quisiera mencionar, ¿no? Solamente un aspecto más, que es justamente cuán importante es priorizar la calidad o la calidad humana que se puede tener con respecto a tu personal, ¿no? Pienso un poco en que si bien Guarini tuvo bastante visión, ¿no? Europea que quiso impulsar acá y estuvo también muy constante en las innovaciones que se iban llevando a cabo en Latinoamérica. El plano de los gobiernos, de las estructuras que existieron, y más aún esta diferencia que siempre se mantuvo, digamos, dentro de la visión de los ingenieros y los técnicos o los artesanos, que de una otra forma también marcó fricciones, ¿no? A lo que pudo llegar a ser la Escuela Nacional de Electricidad. Pienso también un poco, o lo jalo a la actualidad, cuán importante sería, ¿no? Poder complementar estudios técnicos, ¿no? De los institutos superiores con respecto a los estudios universitarios, ¿no? Qué importante sería dotarlos de un presupuesto que permita ensalzar toda la mano de obra que ellos puedan tener, pero si no constan o no cuentan con la infraestructura necesaria, esa idea se desvanece, ¿no? Entonces, vemos que por más buenas intenciones que alguien pueda tener, si no existe una serie de factores gubernamentales, digamos, toda esa visión se desvanece, ¿no? Es así que algo similar sucedió con Guarini. Es por eso que, pasados los años, alrededor de 6 años, ¿no? Para 1911, él recibe, ¿no? Una invitación debido a las excursiones que él había llevado a cabo tanto en regiones como en diferentes países. Y será Panamá, ¿no? El país que lo llame para llevar a cabo también una escuela industrial nacional que permita, ¿no? Esta visión de progreso que coexistía durante todo el siglo XIX. Él, por más afecto o cariño que pueda tener por el país, y si no tuvo las condiciones adecuadas para poder desarrollar las ideas que él tenía, quizás un poco utópicas, pero algunas considerando todo el contexto necesarias por la serie de recursos que se contaban y la serie de carencias que él veía a nivel de regiones. Optó por irse, ¿no? A Panamá para instaurar justamente lo que vendría a ser la Escuela Industrial de Panamá, con algunos de sus mejores alumnos de lo que fue la sección de electricidad de la Escuela de Artes y Oficios. Entonces, en líneas generales, simplemente ya para redondear y cerrar la idea, es eso, ¿no? Es ver cuán importante es entender el presupuesto que se le asigna no solamente a la educación superior, sino también a la educación técnica. Dentro de pasando un poco a la actualidad, dentro de los debates políticos que han podido darse estos días, es nulo la mención que se tiene con respecto al mejoramiento de educación técnica. Los politécnicos, los institutos superiores técnicos o tecnológicos, simplemente son
son menospreciados, ¿no? Cuando podríamos soñar, ¿no? Incluso hasta pensar en por qué no tener un tipo de MIT acá, ¿no? Pero la serie de visión de progreso que se tiene muchas veces es que si te doy, si te doy, no sé, una laptop o si te doy una computadora, pues ya estás en la visión, con la visión progresista o modernista, ¿no? Cuando ahí entra a tallar una serie de factores como la gestión educativa, como el conocimiento que yo puedo tener con respecto a redes, ¿no? Y una serie de menciones que serían inacabables de mencionar, ¿no? Porque sustentar el hecho de que se tiene muchos recursos y poca mano de obra, digamos, industrializada, es justamente por esta visión muy sesgada que se puede tener de la asignación presupuestal hacia instituciones, ¿no? Entonces, con esa última reflexión, cierro un poco esta idea de Guarini, ¿no? Y de la Escuela Nacional de Electricidad que él pudo impulsar. Gracias. Elisa, muchas gracias por tu exposición. Sin duda, el tema de la electricidad y el desarrollo de la industria eléctrica en nuestro país es realmente muy interesante. Recuerden ustedes que la electricidad hacia finales del siglo XIX tuvo un papel muy importante en lo que es la llamada segunda revolución industrial, ¿no? En el Perú, la electricidad llegó principalmente para fuerza. Ustedes saben que la electricidad tiene dos campos, o tenía dos campos de aplicación originalmente, ¿no? Para luz y para fuerza. Es decir, para alumbrarnos y para mover las máquinas, ¿no? Y en el Perú llega principalmente como fuerza para mover las máquinas, ¿no? Les comenté que una de las primeras experiencias de la electricidad en nuestro país fue justamente en una fábrica textil, Santa Catalina, ¿no? También los Bacus introdujeron generadores eléctricos para su fábrica de cervezas, ¿no? Es más, alquilaban electricidad a sus vecinos más próximos. Y así hubo muchísimas experiencias. Emilio Romero, el historiador del siglo pasado, nos cuenta que los generadores eléctricos fueron los grandes pilares del desarrollo regional, ¿no? De llevar la tecnología, la fuerza. Y para cada uno de estos generadores era necesario un técnico, ¿no? Hacia los primeros años de la historia de la electricidad en el Perú se importaron técnicos, ¿no? Aquí vinieron, por ejemplo, eh, eh, Alfred Lewis Canyon, el norteamericano, a ser el ingeniero jefe de la central Santa Rosa, esto es en 1900. O Spencer Adams, el también norteamericano que fue jefe de la central de Piedralisa, ¿no? La central hidroeléctrica de Piedralisa, aquí nomás pasando Hacho. Y es más, él recibió una medalla de la Municipalidad de Lima por la estandarización de la corriente eléctrica, ya que cada empresa o pequeña empresa tenía diferentes voltajes, entonces se pusieron de acuerdo para estandarizarla todo y ponerlo a 220 voltios. En el Perú es 220 voltios, mientras que en otros países son 110 voltios. Ese trabajo era un trabajo formidable, ¿no? Era un trabajo enorme, grande, y se llegó a hacer hacia comienzos del o se llegó a iniciar hacia comienzos de 1900, ¿no? También pensemos, Yeniza, en el impacto que tuvo la electricidad en Lima y en todas las regiones, ¿no? La introducción no fue inmediata, no es como que hoy día tiene electricidad todo el mundo y listo. Fue un proceso, ¿no? Es más, en algún momento la empresa del gas compra las empresas eléctricas para retornar al alumbrado a gas, por ejemplo, ¿no? Pero el camino de la electricidad ya estaba hecho en el Perú, ¿no? Así que el gas se dio cuenta que el futuro era electricidad y regresamos a tener alumbrado eléctrico. Y así ha ocurrido muchísimo en torno a historiar también el impacto que tuvo la electricidad. Por eso es importante la charla que hoy día nos ofrece Yeniza, porque habla de una persona totalmente
comprometida con difundir la electricidad, con informar y educar a la gente en qué cosa era la electricidad a comienzos del siglo XX, que la gente no sabía. Las explicaciones de la electricidad eran pues que era magia, que era telegrafía, algo sobre telegrafía, que era gas con cables. Es más, está reportado muchísimos cortocircuitos en esos primeros tiempos porque la gente no sabía manejar o no tenía el conocimiento sobre electricidad tan básico que ahora tenemos, ¿no? ¿Cuál es el concepto más o el conocimiento más básico de electricidad que tenemos en casa? No tocar los cables con las manos mojadas, por ejemplo, ¿no? Conocimientos tan básicos como este no se tenían, el impacto tuvo que pasar por muchos años, muchas décadas, para que la gente conociera un poco más de la electricidad. Así que es importante estos precursores de la cultura eléctrica, como fue Emilio Guarini, ¿no? Es una pena que no se haya concretado este proyecto de Guarini. Guarini, según leo en el estupendo artículo que redactaron tú y José Ragas, se fue un poco desilusionado, ¿no? Con el Perú por no haber concretado esto. Pero yo tengo acá una pregunta, Yenisa. ¿Cuáles fueron las diferencias que el proyecto de Guarini sobre la Escuela Nacional de Electricidad tenía con respecto a lo que ya existía, que era la Escuela de Artes y Oficios y que también tenía una carrera de electricidad o un curso de electricidad, perdón? Ya. Lo que básicamente hemos podido ver, ¿no? Con relación a ello, era que se buscaba, ¿no? Que la Escuela Nacional de Electricidad pudiera compensar, digamos, los gastos adicionales que podría surgir si se ampliaba, ¿no? La sección de electricidad en la Escuela de Artes y Oficios. Ya se contaba con una sección bastante grande y bastante bien articulada en la Escuela de Ingenieros. Se necesitaba dotar a la Escuela de Artes y Oficios de una sección similar, pero Guarini, como trabajaba, digamos, en ambos lugares y había hecho un mapeo, vio conveniente, ¿no? Por una cuestión también de presupuestos y todo ello, pues habilitar, ¿no? Una sección más grande donde se contara con ambos profesionales y que también ellos pudieran acceder, ¿no? A todo este tipo de laboratorio, unidades de desarrollo de pruebas que serían, ¿no? Que sería la concretación justamente de esta escuela nacional, ¿no? O sea, fue sobre todo por una cuestión de presupuestos, ¿no? De reducir gastos, ¿no? Para poder suministrarlos en algo que era un proyecto propio de él. Entonces, era eso. Sí, exacto. Así es. El Perú también a comienzos del siglo XX tenía un escenario de desarrollo eléctrico, perdón, bastante limitado, ¿no? Creo que un mercado para estos técnicos eléctricos eran principalmente las minas, como tú has manifestado, ¿no? Las minas y los generadores que trabajaban en esas minas eran los heraldos de desarrollo. Las minas alumbraban también con esos pequeños generadores en esos años los campamentos mineros, los pequeños poblados mineros. Así que allí siempre las empresas mineras estaban al tanto de requerir técnicos, ¿no? También los tranvías, ¿no? Los tranvías eléctricos, que a partir de 1903 habían pasado de ser atracción animal, es decir, jalados por mulas, a ser tranvías eléctricos, ¿no? Y en Lima se comienzan a implantar y a desarrollar varias subestaciones eléctricas justamente para convertir este voltaje y utilizarlo en los tranvías, ¿no? Aquí nomás la subestación número 1 en el RIMAC o la subestación de Polvos Azules o esas casetas que encontramos en barrios antiguos de Lima, ¿no? El Lince, el RIMAC, Barranco, en fin, Chorrillos, Miraflores, ¿no? Eh, la inquietud también era de parte de Guarini, Yenisa,
el porvenir de la electricidad en nuestro país. ¿A qué se proyectaba Guarini con esta Escuela Nacional de Electricidad? Como lo has mencionado, ¿no? La visión de progreso, de modernización, implicaba para el siglo XIX contar con trenes, ¿no? Los ferrocarriles, que eran como que la visión de progreso que simbolizaba y se veía en todo tipo de, no sé, panfletos, revistas. Entonces, electrificar a una ciudad también significaba poder contar con un mejoramiento de transporte que permitiese, ¿no? Un desarrollo, pero también eh, consolidar, ¿no? Redes de comercio, entre otros aspectos. Entonces, esa mención que haces se sujeta o se puede ver bastante en esa obra tan voluminosa que tiene, ¿no? Sobre el porvenir de la electricidad en el Perú, pero también se puede manifestar un poco en sus otros textos, ¿no? Como el de la educación técnica elemental, ¿no? Que también justamente ajusta un poco entender, ¿no? La necesidad que se tenía por mejorar esta mano de obra primaria, digamos, pero que era necesaria para cualquier tipo de actividad económica, eh, y que en la electricidad no era la excepción, ¿no? Estoy seguro que Guarín estaría viendo este ciclo del CONCITEC porque tengo entendido que él iniciaba sus cursos justamente con el tema Historia de la Ciencia. Eh, Yenisa, ¿y por qué cuál es la importancia que él tenía acerca de la importancia práctica, ¿no? Dentro de la enseñanza, de la didáctica, ¿qué le daba a estas excursiones? ¿No? Tengo entendido que desarrolló solamente en su estadía en el Perú 2 excursiones. Por supuesto que estas demandaban una logística especial, demandaban sobre todo un financiamiento importante que por sí solo la Escuela de Artes y Oficios no la ofrecía, pero este esfuerzo tiene que ver por un objetivo mucho mayor de parte de Guarini, ¿no? ¿Cuál fue por qué consideras que para él era tan importante salir de Lima, hacer excursiones por varias regiones y no simplemente visitar algunas fábricas de Lima que tenían los generadores o las centrales de Chosica que también ya tenían generadores eléctricos, ¿no? Eh, si partimos un poco de esta visión de teórica, práctica, que se suponía, se asumía con la educación técnica, era un poco ello, ¿no? Si bien él podía enseñarles, no sé, pues, sobre los dínamos o, no sé, las cargas los electrógenos y todo ello, en la práctica de justamente esas excursiones en empresas, en regiones, en otros países, ellos también podrían evidenciar más estos problemas, ¿no? Y generar diagnósticos para poder de una otra forma manifestar de qué manera se podría ejecutar, ¿no? Planes que permitan una electrificación de mayor alcance o una electrificación de calidad. Considero que si ello se hubiera hecho hasta la actualidad, el tema que tenemos de teleeducación, o todo lo que ha suscitado la pandemia, pues sería historia, ¿no? Porque no tendríamos la falencia que tenemos actualmente. Muchas veces se habla de que se generan diagnósticos para diversos proyectos sociales, ¿no? Pero ¿qué tanto se ejecutan, ¿no? Para poder, digamos, eh, reducir, ¿no? Esa brecha que se establece, ¿no? Yo considero que se podría apreciar un poco de esa visión en estos casos, ¿no? Un estudiante va no solamente a obtener un conocimiento práctico, sino también a entender de qué manera tal o cual lugar podría mejorar y calzar, ¿no? Un poco con la visión que él tenía de que la electricidad estaba en todo, ¿no? Y que era necesario poder justamente abastecerse de este servicio, ¿no? Eh,
pienso yo que podría estar orientado en ello, ¿no? Y sobre todo para que los jóvenes técnicos, además de conocer el país, se den cuenta de todas las carencias que teníamos, ¿no? Bien pudieron quedarse en Lima, exacto, pero esa didáctica del profesor que quiere enseñar in situ, ¿no? Es importante en Guarín, ¿no? Él mismo dice que a veces sentía que el poblador andino no estaba preparado para esos adelantos porque no por ser poblador andino, ¿no? Sino por el enorme retraso que había entre la ciudad y el campo, ¿no? Ese enorme retraso que había con los adelantos de Europa y las realidades locales, ¿no? Entonces, formar gente, formar técnicos que además aprendan de la realidad y de cuánto el Perú necesita ese desarrollo era muy importante y lo es muy importante también para un maestro, ¿no? Y Que, exacto, tienes razón, sí, sí. discúlpame, Jenisa, No, sí, quería, a partir de lo que mencionabas, se me venía un poco a la cabeza esta visión del mito del buen salvaje, ¿no? Que muchas veces se ha ejecutado en en varias cuestiones, ¿no? En varios contextos, digamos, del Perú, con respecto a los recursos naturales que se puedan tener o con respecto a ciertos periodos, ¿no? Pienso un poco en el siglo XVIII y la minería, que se suponía también tenía un proceso in situ de tecnificación, pero que tampoco no llegó a consolidarse justamente con la visión del barón de Nordefrich, porque no tenían, ¿no? El conocimiento práctico que era necesario y que justamente se importaba, ¿no? Algo similar pensaba un poco a partir de lo último que mencionabas, que se suscitaba, ¿no? Con esas excursiones. Eso era básicamente lo que quería mencionarte. En el caso de la electricidad, esa consolidación, si bien se dio en Lima, porque Lima albergó una inversión importante de grupos como los italianos o los suizos en electricidad con las empresas eléctricas asociadas, sí no hubo tal, y tal vez en Arequipa también, ¿no? Con Charcani y los grupos locales arequipeños, esto no fue de la misma manera en otras regiones del Perú, ¿no? Lima sí se proyectó muy bien, la empresas eléctricas asociadas incluso se proyectaron exitosamente para dotar a Lima, pensando en la gran Lima de los 4 o 5 millones de habitantes que alcanzaría hacia 1950, tal vez me equivoco en las cifras, pero es importante resaltar eso, ¿no? La proyección. Ellos trajeron al gran ingeniero Pablo Bonner, que proyectó los saltos escalonados de las centrales hidroeléctricas desde Guarochirí, Chosica, para la ciudad de Lima, ¿no? Y Lima vivió de eso hasta la década del 80, ¿no? Lima vivió con esas centrales proyectadas entre el 30 y el 60 y terminadas de construir el 70, hasta la década del 80. Recién en la década del 90 se hizo la ley de concesiones eléctricas, ¿no? Que le dio otro impulso a este sector ya a nivel nacional y eso ha mejorado un poco los índices a nivel nacional, ¿no? Yanisa, tienes varias preguntas de parte del público, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos pregunta Yubitsa, eh, ¿se puede plantear las diferencias formativas entre los estudiantes egresados de la Escuela Nacional egresados de la Escuela de Ingenieros y el proyecto de Guarini, ¿no? O sea, ¿qué diferencias sustanciales había con respecto a la Escuela de Ingenieros? O sea, no con la Escuela de Artes y Oficios, sino con la Escuela de Ingenieros. Con respecto a ello, no he ahondado mucho, porque tampoco he encontrado mucho en prensa sobre ello, así que no podría darle mayor razón, ¿no? Simplemente me cito a lo que he podido encontrar y que mayormente se sitúa a la Escuela Nacional de Artes y Oficios, ¿no? ¿No te escuchan, Aida? Ya. Perdón. Y también decía qué importante hubiera sido que se concrete esto en momentos que el Perú tenía cuánta cantidad de habitantes, 1 millón, 2 millones, ¿no? Porque podían haber creado redes de técnicos que luego en progresión
geométrica hubieran formado a otros y formado a otros y encontrarnos ya hacia la segunda mitad del siglo XX con una cantidad necesaria de técnicos como las que debimos haber tenido para adelantar el progreso de las regiones, ¿no? Hay otra pregunta también, Yenisa. Nos dice la Asociación Peruana de Historia, ¿podrías hacer un comentario de tu investigación en archivos y si hay documentos históricos digitalizados sobre la historia de la electricidad o sobre el proyecto de Guarini? Sí, en la parte final del BPT que te pasé, citaba, ¿no? Justamente a que la mayor parte de lo que se extrajo para esta investigación son recursos del comercio, de la revista Actualidades. Hay una revista también que se situaba bastante para el siglo XX, pero que tuvo muy pocas publicaciones, o ediciones, perdón, que fue Perú Today, y que también justamente abordó varios aspectos sobre la minería, sobre el cobre, sobre recursos naturales, ¿no? Pero también había un aspecto sobre la escuela técnica, ¿no? Y hacían esta mención, ¿no? Sobre las secciones de la escuela de ingenieros y también había menciones de la escuela de artes y oficios. También podría señalar, bueno, la obra, ¿no? De Guarini, que fue justamente el porvenir, ¿no? De la electricidad, así como también la otra obra que también tuvo, fue sobre la importancia de la educación media, elemental y técnica en América Latina, ¿no? Entonces, a partir de esos trabajos, hemos podido reconstruir justamente la importancia que tuvo, cómo fueron o de qué manera se ciñó los planes de estudio para esos estudiantes y qué recursos se tomaron en consideración como las excursiones para poder aprovechar, ¿no? todo este, todas las capacidades que ellos podían, ¿no? tener, aprender, pero también dirigir en otros lugares, ¿no? Eso es. Yelisa, acá tenemos una pregunta muy interesante y viene de parte, perdón, de David Alfredo Villanueva Cárdenas, ¿no? Él nos dice, ¿cuáles consideras fueron los errores que cometió Guarini a la hora de emprender el proyecto de la Escuela de Electricidad? ¿No? ¿Fueron errores de parte de él? ¿Fueron la coyuntura? ¿Fue el contexto tal vez el que no hizo posible esto? Concretar este proyecto. Ya. Con respecto a ese punto, podría situarme un poco con respecto al presupuesto, ¿no? Pienso, al menos de lo que yo he trabajado más, que es la Escuela de Artes y Oficios, veía que inicialmente se les daba subvenciones a los estudiantes y que con el paso de los años esa subvención se iba reduciendo, ¿no? Así como el Estado también los dotaba, ¿no? De alimentos, de vestimenta, y ellos podían hacer un internado. eh, Siento o veo dentro de este contexto que pasa lo mismo, ¿no? Que con cualquier otro tipo de planteamiento, ¿no? A nivel nacional, como lo iba a hacer la Escuela Nacional de Electricidad, ello producía, ¿no? Una serie de gastos de inversión que, si bien se llevó a cabo en las excursiones y era manejable, eh, pensar en una sección de electricidad de la magnitud que quería Guarini, con la serie de acotaciones que él veía en otras instituciones, como lo mencioné, en la Escuela de Electrotécnica de Argentina, situando un poco el modelo del Instituto de Grenoble, ¿no? De Francia. Entonces, su visión era bastante prometedora, pero también requería una serie de inversiones que no necesariamente se iban a poder costear, digamos, en ese contexto, ¿no? Además, pensemos que habíamos salido un par de años atrás por el contexto de guerra. Si actualmente, tras la pandemia, estamos suscitando una crisis económica que no sé cuánto tiempo vaya a tener,
la coyuntura de una guerra implica más una recesión económica bastante fuerte. Que si bien se podrían priorizar sectores como el educativo, pero que a lo largo de la historia republicana se ven que las políticas educativas han sido dejadas de lado o han sido pateadas, ¿no? No han sido realizables justamente por ese factor, ¿no? Sobre todo es el presupuestal. Y era por eso justamente que él quería hacer la unificación, ¿no?, de estas dos secciones para simplemente mantener una bien constituida, pero que también iba a implicar una mayor inversión. Bueno, posteriormente hubieron algunas iniciativas, ¿no? Para llevar esta capacitación a técnicos peruanos, también a ingenieros peruanos de electricidad. Por ejemplo, se formó la Asociación Electrotécnica Peruana de larga data, hacia los años 50, 60 tuvo un protagonismo tremendo esta asociación electrotécnica. Muchos o casi todos eran grandes ingenieros peruanos locales formados algunos en el extranjero, otros aquí mismo, pero que habían llegado a una gran connotación, ¿no? Igual también las empresas eléctricas asociadas, que luego se conoció como Electrolima, y luego se conoció ya como Luz del Sur, del Norte, de GEL. Entre los años 60 y 80 tuvo su escuela electrotécnica también, ¿no? Donde formaba técnicos jóvenes en electricidad, pero ya pues en un desfase, ¿no? Lima ya tenía, o el Perú tenía una enorme población, una población mucho mayor a la que tenía a comienzos de siglo, cuando tal vez fue necesario dar ese primer, subir ese primer peldaño como lo proponía Guarini, ¿no? Pero Guarín no pudo hacer eso, pero sí hizo algo muy, muy interesante para el Perú, ¿no? Guarini fue el que le recomendó a Santiago Antúnez de Mañolo escoger la Universidad de Grenoble en Francia y estudiar ingeniería eléctrica, ¿no? Ese es un dato anecdótico pequeño, pero que también nos muestra que estos personajes siempre están de alguna manera u otra interconectados, ¿no? Están siempre allí entre sus redes de contacto que son tan importantes, están allí sumando. Yenisa, hemos terminado o hemos llegado ya al final de esta charla. Nos gustaría tocar más el tema de la industria eléctrica, porque si se habrán dado cuenta, estimado público, este tema del desarrollo de industrias como la electricidad, estos desarrollos industriales, tecnológicos, nos permiten además abordar muchos temas transversales, ¿no? La historia social, la historia económica. La industria eléctrica sumó mucho al periodo de la reconstrucción nacional, las grandes inversiones que se dieron, las leyes del Estado para liberalizar la importación de maquinaria referida a la electricidad. Muchos personajes que también forman parte de nuestra historia estuvieron de alguna u otra manera interrelacionados con esta historia de la tecnología, de la electricidad, así que yo les recomiendo que tal vez también presten atención a desarrollar a los jóvenes historiadores esta historia de la ciencia, la tecnología, ¿no? Denisa, ¿algo que agregar? Nada, agradecer nuevamente a Concitec, agradecer a los que han podido estar minutos antes del debate. No sé si también tienen curiosidad respecto al tema, como comentamos con Neido, hay un artículo al respecto que quizá también se podría ahondar un poco más, ¿no? Como que en este artículo se quiso enfatizar justamente la formación que se tenía, ¿no?, de estos promotores que iban a ser los impulsores, al fin y al cabo, de la electricidad a nivel nacional, a través de la escuela justamente de Guarini. Pero es eso, ¿no? Es ver un poco la visión social que mencionaba Neido, y que es necesario, ¿no?, ver en todas estas escuelas que se pudieron formar dentro del siglo XX, no solamente la Escuela de Artes y Oficios o la Escuela de Ingenieros, que es actualmente la UNI, sino también la escuela de la Granja Escuela, las escuelas talleres, la Escuela de Ganadería y Agricultura, ¿no? Hay una serie de investigaciones que se podrían hacer a partir de ello, y que es necesario, ¿no?, evidenciar o ver justamente los actores sociales, que es muchas veces lo que no se trabaja tanto, ¿no?
se ve un poco más el aspecto estructural, pero es necesario también ver a estos actores que al fin y al cabo son los que constituyen todo ello, ¿no? Pues eso y gracias, ¿no? Gracias por el tiempo de ustedes. Muchas gracias a ti, Yenisa, por la excelente y didáctica presentación que nos has ofrecido hoy día. Desde ya, por favor, conforme avancen tus investigaciones en este tema, haznoslo conocer para apoyarte con la difusión de estos temas tan interesantes como hoy día nos has presentado acerca de la Escuela Nacional de Electricidad y con ello la historia de la electricidad en nuestro país, ¿no? Un elemento que a veces pasa desapercibido porque la electricidad es invisible, solamente la podemos ver a través de los fenómenos que provoca, ¿no? Cuando la atmósfera se convierte en un rayo, en un relámpago, las cargas eléctricas, ahí sabemos que hay electricidad en la atmósfera, ¿no? O cuando metemos algo al tomacorriente y sentimos la descarga eléctrica, ahí sabemos que es electricidad. Así que a tener cuidado también con esta electricidad, con los peligros de la electricidad. Nuevamente, gracias, Yenisa. Antes de terminar, quisiera yo compartir la información de la Asociación de Historia, la Asociación Peruana de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud, que está convocando a su tercer taller de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud. Las ponencias estarán recibiéndose hasta el 15 de julio al correo que aparece en pantalla, que es aphcts@gmail.com, ¿no? Para participar en este tercer taller de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud en el Perú. Obviamente convocado por o organizado por la Asociación Peruana de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud. Con ello, entonces, damos por concluido esto. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos han visto a través del Facebook y los invitamos a seguirnos el próximo miércoles 7 de abril en la última charla de este ciclo tan interesante, Historia de la Ciencia. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.